Oscar. Bienvenidos a ATAR 360. Nos escuchan a través de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.9 FM y también a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Actualidad Radio y de ATAR 360. Nuestro invitado especial de hoy, Esteban Torbar. Esteban Torbar ha estado más de 25 o 30 años en el mundo de los negocios, un emprendedor. Es presidente de Turismo Mazo, la compañía de turismo más grande de Venezuela, pero además de eso es un especialista en finanzas, tiene su propia firma que es de capital de riesgo, lo que llamamos Venture Capital, ¿no? En inglés, que fundó hace ya varios años e invierte mucho en tecnología. Y también es director de Startup Venezuela. Y vamos a conversar hoy sobre todo este movimiento que tiene que ver con la tecnología, las inversiones, los venture capital, los angel investors y todas esas cosas. Bienvenido, Esteban, a TAR 360. Gracias, Ariel. Un placer estar aquí contigo. Encantadísimo. Yo quisiera empezar, ¿cómo se te ocurrió a ti esa idea de fundar un venture capital? Mira, yo siempre he sido un apasionado del emprendimiento. O sea, toda mi vida, desde que yo me gradué del posgrado en los Estados Unidos, yo regresé a Venezuela y siempre fue con la idea de ver cómo podía iniciarme por mi cuenta, tener la independencia de manejar mi propio destino, algo que tú has hecho con extraordinario éxito con Churrumanía. Entonces siempre me ha apasionado el tema del emprendimiento y yo cuando regresé me monté en la empresa familiar, que era Turismo Mazo, que era una empresa de viajes, pero a partir de ahí empecé a hacer varios proyectos por mi propia cuenta. Y algunos fueron bien, otros no fueron bien. Digamos, como dicen en inglés, long story short, uno de ellos fue una empresa en la cual estuve muy involucrado en Brasil, que se llama Viajanet. Y cuando llegó el COVID, Viajanet, al igual que todas las empresas de viajes, las ventas se fueron a cero. Entonces todos estuvimos en esos momentos en un dilema muy fuerte que qué hacíamos, ¿no? Una empresa que estaba creciendo en forma exponencial, que le estaba yendo muy bien en Brasil, era la compañía número 1 en viajes a nivel de servicio al cliente, era la segunda más grande y la más importante en temas de viajes online, pero de repente se te va todo a cero con los inversionistas y con todo el mundo que había apostado a esa empresa. Bueno, ¿qué hacemos en este momento? Y la filosofía, teniendo, como dices tú, 25 años emprendiendo, tú sabes que todos los problemas son temporales, ¿no? Entonces yo decía, bueno, el COVID también va a ser temporal. Entonces ahí es cuando salí a montar el primer vehículo de inversión y invité a un grupo de gente y le dije, mira, ¿por qué no invierten en esta compañía? Que la tesis es que pasará COVID y esta compañía volverá a tener éxito. Y bueno, así fue, se consiguió un grupo, monté el primer vehículo de inversión y después del COVID pasó el COVID y después esa empresa se vendió. Pero en ese proceso empecé a ver muchas otras oportunidades que estaban saliendo y fue donde me empecé a entusiasmar con el tema de capital de riesgo, ¿no? Y después vino ese periodo que fue un poquito exuberante el año 2021, donde hubo muchas oportunidades de inversión, había mucho capital, estábamos como que en pleno COVID todavía y se estaba empezando a visibilizar y a proyectar el enorme potencial que había en digitalizar y cerrar la brecha tecnológica en América Latina. Nunca existió en América Latina una oportunidad tan grande de sacar a tanta gente de la pobreza y a cerrar esa brecha digital y a darle inclusión financiera, que es el sector que más se desarrolló, todo el sector financiero, a las grandes masas de la región. Y surgieron tantas oportunidades que, bueno, participamos en algunas y seguimos participando y seguimos buscándolas. Y creo que lo que más me entusiasma de este mundo de estar apoyando a emprendimientos, apoyamos emprendimientos en etapas tempranas, no demasiado tempranas, pero en etapas donde ya existe un modelo probado, donde hay product market fit, donde ya tú ves que existen un mercado y un producto que está solucionando un problema importante y que hay consumidores que están dispuestos a pagar por eso y que tiene potencial de escalar, ¿no? Y yo creo que nunca había existido una oportunidad en América Latina tan evidente como la que tenemos ahorita y bueno, en eso estoy. Por eso estoy tan entusiasmado con este mundo. Bueno, hay distintas etapas, ¿no? En una etapa de una empresa. Explícanos eso, ¿cómo funciona? Y tú viviste todas tus etapas en Churrumanía, tú mismo las viviste, ¿no? En una etapa, hace muchísimos años pasaste por todo eso. O sea, cuando uno arranca con una idea, bueno, primero tienes una idea. Yo me obsesiono con querer solucionar un problema porque realmente los emprendimientos que yo creo que más éxito tienen no son los que se obsesionan con la solución, sino que se obsesionan con el problema. Y esas etapas de esa idea, bueno, son etapas donde tú apuestas en la persona. O sea,
Alguien viene y te dice, mira, tengo esta idea, y si tú eres un inversionista ángel o algo, dices, bueno, déjame apostar en ti. No apuestan necesariamente porque todavía no sabes si la vas a ejecutar. A medida que vas avanzando, empiezas ya a tener algo que un modelo, o tienes un producto, y ese producto lo empiezas a ver si hay un mercado para ese producto, y empiezas a demostrar que tú eres capaz de ejecutar, que empieza esa etapa donde dicen, bueno, déjame, ya te estoy probando como emprendedor, a ver si tú eres capaz de llevar algo a cabo. Y ahí hay varias etapas en ese proceso y bueno, normalmente la serie A de financiamiento, previo a eso hay lo que se llama seed o pre-seed, que son etapas muy tempranas, después está A y pre-A, que son etapas donde ya tienes un modelo, ya tienes un equipo, ya estás consolidando un poco más, y después empiezan todas las etapas de growth, que es cuando ya tú de verdad estás demostrando que eres capaz de hacer algo, empiezan esos capitales que dicen que ahorita yo te voy a dar ese capital para que tú escales, y esa es la parte donde muy pocos llegan, pues, y esa es la parte más difícil. Esta sería la última de las etapas, o sea, antes hay varias rondas entonces. Claro, normalmente en el proceso de capital de riesgo, bueno, muchas empresas son financiadas en la etapa de seed o pre-seed y pre-A. Muchas de ellas fracasan, no llegan y van desapareciendo. Algunas llegan a A, se consolidan y después llegan a las series B y las series C. Y después, bueno, ya son etapas entran los capitales fuertes y son etapas de crecimiento importante, de escalar y donde eventualmente en algún momento hay salidas para los inversionistas. O sea, el inversionista de capital de riesgo tiene que tener 3 elementos importantes. O sea, tiene que de alguna manera considera que la oportunidad es muy buena, o sea, ver que existe esa oportunidad, tiene que tener la capacidad de entrar con una inversión que tenga sentido a nivel de tamaño y tiene que tener la capacidad de saber que va a poder salir, que va a tener un evento de salida, un exit para él poder capitalizar en esa inversión. El negocio de Venture Capital es tú inviertes un dinero a un precio barato y tú sacas un dinero a un precio muy alto. Ese es el modelo. Históricamente los retornos del sector han sido muy atractivos. Y los fondos grandes, bueno, si vemos los fondos más exitosos de los Estados Unidos, son fondos que la gente daría lo que sea por poder invertir en ellos porque han sido muy, muy exitosos identificando las grandes compañías que hoy en día las conocemos, los Amazon, los Uber, los Airbnb, todas estas compañías que hoy en día son compañías que valen varios centenares de billones de dólares y los que apuestan y las identifican en esas etapas muy tempranas, bueno, después les sacan mucho provecho y mucha rentabilidad. Claro, o sea, hay que tener buen ojo. Hay que saber dónde entrar, o sea, para tener las mayores posibilidades de éxito, ¿ok? Y esos exits, tú puedes hacer un exit en el momento que tú quieras. Si yo invierto y yo quiero salirme antes de tiempo, lo puedo hacer. Mira, la inversión en capital de riesgo es una inversión tradicionalmente fue una inversión bastante ilíquida. O sea, si tú eres un inversionista y vas a invertir en una de estas compañías, tienes que tener un horizonte de largo plazo. Tienes que pensar entre 5 y 10 años. O sea, si yo invierto hoy, probablemente voy a tener un evento de liquidez entre 5 y 10 años. Muchos de los fondos están estructurados, los fondos de capital de riesgo están estructurados entre 7 y 10 años. Pero las cosas han ido cambiando. Hoy en día hay mucha liquidez en lo que se llama mercados secundarios. O sea que, por ejemplo, si tú inviertes en una ronda serie A, tienes la posibilidad que de repente en una ronda serie B, los inversionistas que entran en la B, que obviamente quieren llevar eso a un nivel mucho mayor, de repente son capaces de comprar a los inversionistas que entraron en A o en semilla, etc. Entonces se están creando eventos de liquidez donde la gente tiene la oportunidad inclusive de salir en menos tiempo, ¿no? Y bueno, eso ya depende de los criterios de cada quien. Y si a ti se te presenta una oportunidad y tú dices, oye, mira, qué maravilla, yo entré en una serie semilla y viene una serie A o B y yo multipliqué mi dinero por 5, 10, 100 veces, bueno, salgo, pues. A lo mejor si te quedas puede ser que lo multipliques por 1000, pero a lo mejor dices, bueno, si yo ya tengo un retorno tan atractivo y se me da esa oportunidad, salgo. Porque los eventos de liquidez son pocos. Eso ocurre cuando existe actividad de M&A, o sea, de adquisiciones, donde viene uno y te adquiere, los eventuales que son de IPOs, pero son pocos. Latinoamérica tiene menos eventos de liquidez de lo que tiene un mercado desarrollado como los Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas posibilidades de salida de los inversionistas. Es un negocio que tiene mucho riesgo por muchos factores, porque no solamente puede ser que el negocio no funcione como quieres, sino que también se te puede complicar la salida y además tienes efectos macroeconómicos de América Latina que son bastante particulares y que hacen que las cosas cambien. Y encima métele los efectos macro del mundo entero, donde también tenemos todas estas cosas como COVID o fluctuaciones importantes en los mercados y todo eso afecta las capacidades que tienen. Que esas son impredecibles, pues. Sí, esas son cosas que se te escapan del control, ¿no? Pero todo afecta. Ahora, esa inversión porcentualmente, ¿cuál sería
para hacerlo atractivo para un venture capital invertir? ¿Y cuáles son esos retornos? ¿Son porcentualmente muy altos? Bueno, mientras tú más temprano inviertes en un emprendimiento como inversionista, tú aspiras y esperas a que eso te genere mayor retorno. ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho mayor. En una etapa muy temprana es muchísimo mayor. Por eso que los fondos de capital de riesgo, ellos diversifican sus inversiones, tienen un fondo y diversifican entre muchas empresas porque saben que una gran mayoría van a fracasar, otras van a salir más o menos y a lo mejor tienes suerte y tienes una o dos que son un jonrón. A los que invirtieron en ese fondo va a depender de esos winners que tú logres conseguir. Obviamente los fondos de capital de riesgo les encantaría que todas las empresas en las que invierten les vaya bien, pero esa no es la realidad. Cuando tú eres un fondo, por ejemplo, ya de etapa más tarde, o sea, lo que se llaman los growth, que invierten en series B, C y D, ellos aspiran de repente a multiplicar por 3 o por 4, o sea, son mucho menos lo que ellos esperan de retorno porque el riesgo es muchísimo menor. O sea, ya es una empresa consolidada, están dando, o sea, es grande, o sea, normalmente entran cuando ya son empresas que están facturando 20, 30, 50 millones de dólares, o sea, ya son empresas consolidadas. ¿Y cómo tú haces la evaluación? O sea, cuando tú inviertes en una compañía, tiene una evaluación previa, ¿no? ¿Cuáles son las evaluaciones que para ti hacen sentido? Por ejemplo, en Rainforest, cuando inviertes, ¿qué busca? ¿De tantos millones hacia arriba? ¿Cuál es el...? Mira, las valoraciones tienen un poquito de arte y un poquito de ciencia. Si tú eres una empresa que eres pre-revenue, o sea, vamos a suponer que estás en la etapa de idea, hoy en día el mecanismo que más se usa son los safes, porque tú no le haces un pricing a esa ronda y tú esperas a que ese pricing se haga más adelante, porque es muy incierto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero yo le voy a poner un pricing y le voy a poner un cap, la compañía le da extremadamente bien, bueno, yo me protegí de que yo entré con una valoración relativamente baja, ¿no? O sea, que siempre empiezas con una valoración bajita. Bueno, sí, pero tienes que tener un número. Sí, y el inversionista lo que trata es de entrar a una valoración que sea súper atractiva, ¿no? Pero también el inversionista tiene que tener mucho cuidado porque no te puedes ir extremadamente agresivo porque tú no quieres diluir demasiado a los founders, a los fundadores. Tú siempre tienes que asegurarte que los founders tengan un incentivo que haga que su negocio sea atractivo, ¿no? Entonces, yo creo que el capital de riesgo es un asset class, es un activo que es poco conocido, digamos, en algunos segmentos de América Latina, o sea, en Estados Unidos es muy desarrollado, en Europa también. Y una de las cosas que se ha logrado en estos últimos años, y yo diría sobre todo desde la pandemia para acá, es que han surgido fondos extraordinarios de capital de riesgo en América Latina, o sea, y hay fondos que han levantado mucho dinero y han habido casos de éxito muy, muy buenos que hacen que la gente se empiece a entusiasmar más con este segmento de tipo de activo, ¿no? Yo quisiera, en la segunda parte del programa, hablar de Startup Venezuela. ¿Por qué lo fundaste? ¿Por qué lo desarrollaste? Y entrar un poco en el tema de todos esos startups venezolanos y suramericanos o latinoamericanos que están surgiendo. Muchos de ellos han sido ya unicornios y han levantado capitales y han ido inclusive a aceleradores muy grandes como Y Combinator y también Plátanos en Sudamérica. Pero vamos a identificar, porque tú sabes, Esteban Torvar, que nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar lo quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro Manía. Ya estamos de regreso con Esteban Torvar y yo dejé una pregunta en el aire de por qué Esteban Torvar fundó Startup Venezuela y cuál es el propósito de Startup Venezuela. Mira, nosotros arrancamos con esto en el año 2023. Yo soy apasionado por Venezuela, o sea, yo tengo un compromiso con el país, soy venezolano, he pasado prácticamente toda mi vida en Venezuela, creo en el país, mi mundo fue en el mundo de viajes y turismo toda la vida y creo en el turismo como uno de los motores importantes para el desarrollo del país. Y cuando después de la pandemia empezaron a surgir varios emprendimientos con éxito de base tecnológica, yo dije, oye, ya en Venezuela se está empezando a desarrollar un ecosistema que hay que darle visibilidad en el mundo. Y entonces creamos la primera edición del Startup Venezuela Summit en el 2023.
y invitamos una cantidad de gente internacional. Queríamos traer a los fondos de inversión, a los fondos de capital de riesgo, para que vinieran a ver qué era lo que se estaba haciendo en Venezuela. Y bueno, logramos que vinieran 10 invitados internacionales. Los que vinieron salieron sorprendidos. Pensaban que se iban a encontrar con un país que nada funcionaba, y de repente se encuentran con estos emprendimientos que están haciendo cosas extraordinarias y que les está yendo súper bien. A raíz de ese éxito decimos, vamos a hacerlo otra vez en el 2024. En el 2024 lo hicimos y logramos que vinieran 20 invitados internacionales. Entonces, de esos 20, ya se empieza a regar la voz. Ya ellos empiezan a ver casos como el de Cachea, que es un caso que realmente es único en América Latina. Empiezan a regar la voz a nivel mundial y se empieza a generar entusiasmo sobre lo que está pasando con Venezuela. Pero el entusiasmo más interesante que sale de esa reunión es cuando uno de los inversionistas afuera me dice, mira, el ecosistema de emprendimiento venezolano no es nada más dentro de Venezuela, está ocurriendo en el mundo entero. Tú tienes una diáspora de 9 millones de personas que se fueron, se ha generado una diáspora emprendedora venezolana muy exitosa. Los venezolanos salieron preparados, saben hablar inglés, estudiaron en base tecnológica. Muchos de ellos tuvieron la oportunidad de formarse bien. Muchos de ellos se formaron en las mejores universidades de los Estados Unidos. Y empiezas a tener estos emprendedores que están en distintas partes del mundo, que la pregunta que yo siempre me hago es, si no hubiese sido por la crisis de Venezuela, ¿ellos hubieran hecho esto o no lo hubieran hecho? Tal vez lo hubieran hecho en Venezuela. El hecho es que fueron y lo hicieron en otras partes. Entonces empiezas a ver casos como el de Kavak en México, que resulta que Kavak es el primer emprendimiento que se convierte en un unicornio en México, y resulta que es fundado por venezolanos. Empiezas a tener emprendimientos de Rappi, donde había también venezolanos involucrados. Dijimos, bueno, ya que está ocurriendo este ecosistema fuera del mundo, ¿por qué no lo traemos a Miami? Entonces ahí fue donde hicimos este año el Startup Venezuela Summit Miami Edition. Era una prueba. Inicialmente íbamos a hacer algo pequeño, de una tarde, 5 speakers, y terminamos haciendo algo de un día entero, 63 speakers, más de 500 asistentes, y hubo 20 paneles de discusión, y fue un evento para darle visibilidad y promover el talento venezolano de emprendedor en el mundo entero. No es un evento para decir qué es lo que está pasando en Venezuela o qué es el emprendimiento venezolano. No, es un evento donde lo que queremos es promover el talento venezolano. Y ese talento venezolano nos tiene que llenar a todos los venezolanos de mucho orgullo. Porque el talento está por ahí, está trabajando, etcétera. Pero no había habido un sitio de encuentro para que todo el mundo viera lo que están haciendo, para que se inspiraran por sus historias, para que se conectaran, para que se ayudaran entre ellos. Toda comunidad depende de una palabra, nada más. ¿Cuál es esa? Que es confianza. Confianza. Igual que la inversión, depende de confianza. O sea, tú tienes que tener confianza. La confianza es una palabra extremadamente fundamental en todo lo que tiene que ver con algo donde se pone dinero en la mesa. Cuando tú juntas a todos los venezolanos, la velocidad con la que generas confianza es mucho más rápido. Y yo creo que eso ayuda a que entre ellos se ayuden, entre que hagan que tú tengas a un venezolano que le ha ido muy bien, que está ayudando a otro venezolano que ve que está emergiendo, que está surgiendo. Nosotros tuvimos aquí historias de emprendedores que salieron y se las vieron duras, tuvieron que empezar desde cero. Tú mencionabas Y Combinator al principio. Algunos de ellos fueron aceptados en Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora más grande, insignia, ¿no? y de mayor proyección en el mundo. De ahí han salido muchas de las grandes cosas que nosotros hoy en día conocemos ya como empresas exitosas. Y que tú tengas algunos de estos venezolanos que logran entrar en Y Combinator y son aceptados porque tienen una idea. Algunos de ellos casi ni habían viajado en el mundo, pero eran muy talentosos. Entonces, ese talento que por las circunstancias de Venezuela sale a explorar el mundo, y en esa exploración del mundo les está yendo bien, bueno, la idea es ver cómo tú los juntas a todos ellos para que se ayuden. Ese es el propósito de Startup Venezuela, darle visibilidad al talento venezolano. Y el segundo objetivo era lo que te mencionaba antes, que es evangelizar el asset class de Venture Capital para que los venezolanos se entusiasmen e inviertan en estos muchachos, inviertan en estos emprendimientos, inviertan en estas iniciativas. Bueno, yo estuve ahí presente en Startup Venezuela Miami. Superó todas mis expectativas. Conocí muchas cosas que no sabía. No sabía de tanto startup, no sabía de tantos venezolanos involucrados en eso. Tampoco sabía de mucha gente que no es venezolana, que son de otros países, americanos y tal, que invierte en estos startups venezolanos. Capaces de tomar su riesgo y decir, sí, yo voy a invertir porque yo creo en esto, creo en estos muchachos y veo futuro. Es lo que tú dices, confianza. Y todos estos startups son precisamente necesidad y oportunidad. Y ahí es donde tú ves que el venezolano tiene esa garra, tiene esa astucia, tiene esa resiliencia de salir adelante donde esté, ¿no?
Por eso te felicito por Startup Venezuela. Ahora, en tu fondo que tú tienes en Rainforest, tú tienes una diversidad en tu cartera, que no solamente es en turismo, sino que también es en tecnología para la salud. También veo bitcoins y otras cosas. ¿Cómo haces tú para diversificarte tanto? Sí, bueno, primero, nosotros no somos un fondo, nosotros vamos y identificamos oportunidades y en esas oportunidades invitamos a gente a invertir. O sea, ya cuando eres un fondo estás mucho más estructurado, nosotros todavía no hemos llegado a esa etapa, o sea, estamos todavía en eso, pero nos iban llegando oportunidades. Curiosamente, muchas de las oportunidades que nosotros nos llegan y las que buscamos tienen un componente venezolano, o porque el founder es venezolano, o porque hay un inversionista venezolano que lo está viendo, o porque hay un venezolano que está trabajando en esa compañía que nos habla de la compañía, y eso a nosotros nos genera confianza. Inmediatamente buscamos esas relaciones que te dicen, bueno, o sea, y en los criterios de evaluación el equipo es fundamental. O sea, todas estas cosas ocurren porque tú tienes un equipo, o sea, tú le apuestas a un equipo, entonces tienes que ver el equipo a profundidad. O sea, el emprendimiento es una de las carreras más complicadas. Cuando la gente decide emprender, nadie te dice, tú vas a la universidad, nadie te dice, mira, ahorita tú vas a emprender, te voy a enseñar la carrera de ser emprendedor. No, eso no existe. Eso nadie te va a decir que vas a fracasar, que te vas a dar golpes, que te va a ir mal, o sea, y eso lo ves más en la personalidad y en las habilidades que tiene un emprendedor y lo tratas de evaluar si esa persona está dispuesta a calarse todas las verdes para salir adelante, ¿no? Entonces, el venezolano desarrolló, por las circunstancias que le tocó vivir, desarrolló mucho esa resiliencia. Nosotros, curiosamente, dentro de Venezuela tenemos una sola inversión, casi todas están fuera de Venezuela, pero tiene un componente venezolano. Qué interesante. ¿Cuál es el futuro que tú ves en las próximas inversiones? ¿Tú lo ves en tecnología? ¿Dónde tú ves que va en camino para hacer esas inversiones? En sectores que nosotros conocemos. Yo creo que hoy el mundo entero, o sea, todo en este momento es inteligencia artificial. O sea, eso te iba a preguntar. ¿Cómo está aplicando un emprendimiento en la inteligencia artificial? ¿Cómo puede aprovecharla? ¿Cómo puede ser más eficiente en sus costos? ¿Cómo puede ayudarse a escalar por inteligencia artificial? ¿Cómo va a utilizar la data? ¿Cómo va a ser más inteligente a la hora de adquirir clientes? O sea, entonces el elemento de qué se está haciendo con inteligencia artificial está siempre presente en todo lo que se hace. Pero más allá de eso, la gran oportunidad, por lo menos en América Latina, tiene que ver con inclusión financiera. Creo que casi 80% del dinero que ha entrado en capital de riesgo en América Latina ha tenido que ver con el sector de fintech. Bueno, todavía eso tiene mucho recorrido. Todavía hay muchísimas oportunidades en el área de tecnología aplicada al sector financiero para inclusión financiera. O sea, esa inclusión financiera, estás hablando de poder llegar a la base de la pirámide, ¿no? Y de que se puedan beneficiar, evidentemente, todas esas personas que no están bancarizadas. O sea, la banca tiene que evolucionar, ¿no? Bueno, ya existen sus competidores, ¿no? Bueno, tú tienes una compañía como Nubank, era desconocida hace menos de 10 años y hoy en día ya es uno de los principales bancos de Brasil, una empresa que nació de cero y lo que hizo fue un modelo obsesivo de tratar de darle, agregar e incluir a las masas a que tuvieran acceso a servicios financieros. Pero eso no es nada más eso. Hoy en día, las tecnologías que hay, tú puedes convertirte en algo donde tú mismo le das crédito o le das un servicio financiero a tus clientes. Cualquier empresa se puede convertir en una empresa financiera y hacia eso vamos. Los bancos se tienen que reinventar. Todo lo que es deuda privada, que es la deuda que sale fuera de los segmentos de regulación de los sectores bancarios de los países, es un segmento que viene con oportunidades enormes, ¿no? Eso es una disrupción importante de cómo se presta dinero en los mercados. Entonces, hay en todos los segmentos, yo creo que lo que viene, la forma como la gente hoy en día, las nuevas generaciones, cómo ellos están manejando el dinero, todo lo que ocurre con cripto, que es todo un sector... Eso te iba a preguntar, ¿cripto tiene que ver mucho con eso? Claro, ¿no? o sea, la forma de cómo tú abordas tu manejo de dinero, o sea, y yo creo que estos mecanismos de inclusión, donde la gente se trae a que puedan tener servicios financieros, pero yo creo que al final, volviendo a dónde están todas estas tendencias, yo creo que nosotros vivimos una época privilegiada. Nosotros hemos visto el nacimiento del Internet, el nacimiento de las redes sociales, el nacimiento del cripto, pero este tema de inteligencia artificial creo que puede ser uno de los adelantos tecnológicos más revolucionarios que nosotros hemos tenido en nuestras vidas. Por primera vez tú tienes una tecnología que puede ser más inteligente que el ser humano. Eso va a cambiar las reglas del juego en muchos aspectos. Las compañías van a ser... ¿Y eso te preocupa, que sea más inteligente que el ser humano? Bueno, todo el mundo dice que sí, que hay que preocuparse, que esto va a ser peligroso, que esto hay que saber manejarlo. Hay mucha discusión y mucho debate y obviamente hay toda una cantidad de dilemas. Pero lo que yo creo es que habrán muchas cosas
mejores. Y yo creo que esto lo que nos permite a nosotros es como raza y como entes vivientes en la Tierra tener la posibilidad de seguir creciendo exponencialmente. Y por eso que desde el punto de vista de inversión, esto es un momento extraordinario para invertir en el sector tecnológico. O sea, estamos viendo cosas que yo creo que nos dan señales de que estamos entrando en una era espectacular. Esteban, estamos llegando casi al final de nuestro episodio de hoy. Y yo quiero preguntarte dos cosas. O sea, primero, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den 3 consejos al final del programa. Pero antes de eso, quería preguntarte, ¿van a haber otros Startup Venezuela? Yo creo que nos vamos a concentrar en tener como a Miami como base internacional, pero sí vamos a estar haciendo eventos satélite en otros lados y vamos a tratar de seguir haciendo estos eventos para mantener el entusiasmo de los venezolanos, más que entusiasmo, orgullo y admiración. O sea, orgullo de ser venezolano y admiración por lo que están haciendo los venezolanos. Entonces ahora necesito los 3 consejos que le puedas dar a nuestros oyentes y seguidores de Atar 360. Yo creo que, mira, uno tiene que enfocar su vida, trabajo profesional en algo que realmente te apasione. O sea, yo creo que si a ti te apasiona algo y si esa pasión está atada a un propósito, la probabilidad tuya de éxito es mayor. O sea, si tú sientes que estás en algo que para ti significa algo, que tiene un propósito de vida, y yo, por ejemplo, te preguntaría, o sea, Churromanía para ti fue un propósito, tenía un propósito. Sí, totalmente, sí. Eso lo sigue teniendo. La probabilidad de éxito es mayor. Entonces, enfócate en algo. Es cuando estás haciendo algo o vas a emprender en algo simplemente porque dices, es que aquí me puedo ganar un poco de dinero. Y esa es la única razón, y no hay un propósito detrás de eso. O sea, no hay algo que a ti te mueva el piso, que te haga despertarte todas las mañanas, donde tú le puedes cambiar la vida a alguien, donde tú puedes tener unas historias que realmente te muevan el piso a ti y a todos los que trabajan contigo, que sea algo que entusiasme a todo tu equipo, que sea algo que te sirva a ti para traer el mejor talento. Bueno, se complica, por eso que yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? La segunda podría ser, bueno, como te dije antes, o sea, que hay que obsesionarse con el problema, no con la solución. Muchas veces me llega a mi gente que dice, no, es que tengo la mejor tecnología y esta solución es lo mejor que hay, es mejor. Y yo no termino de entender cuál es el problema que están tratando de solucionar. Entonces, obsesiónate con el problema, porque si te obsesionas con el problema, y ese problema es un problema grande, es un problema que además tiene un mercado grande, probablemente te va a ir muy bien. Tercer consejo, yo soy muy obsesivo con los unit economics. Yo creo que muchas veces los números, la finanza. No, sobre todo los números unitarios de algo, ¿no? Porque mucha gente tiene buenas ideas y no se da cuenta de repente que el modelo a escala nunca va a funcionar, porque tú estás creando algo que ni siquiera a escala funciona, ¿no? Entonces tú dices, no, es que yo ahorita sí estoy invirtiendo porque estoy creciendo, etcétera, eso, pero es escalable. Hazme entender que a escala, si yo voy a vender un churro, ese churro que le estoy entregando al cliente me da dinero, ¿okay? Entonces, bueno, yo creo que yo soy medio obsesivo con esa parte. Nosotros le ponemos mucho enfoque a ese análisis numérico cuando vemos las oportunidades que nos traen. Muchos de los emprendimientos que vemos que fallan es porque están gastando mucho dinero, quemando mucho dinero, y la perspectiva para llegar a algo donde los economics funcionen está muy lejos y está muy complicada, y no lo han pensado al principio. O sea, a veces la gente se lanza algo sin tomar el tiempo de analizarlo al principio, y creo que sí es importante que la gente tome su tiempo. Te voy a agregar un cuarto consejo, por decir algo. Usen todas las redes que tienen, usen todos los amigos, todas las cosas, para siempre rebotar una idea que tienen, si van a arrancar, o algo que están haciendo, porque es increíble lo que uno aprende llevándole a la gente ideas y recibiendo feedback, ¿no? Y sobre todo feedback constructivo, donde te hagan una crítica fuerte de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, nunca escativo, o sea, no crean que tienen la verdad en la mano, porque yo creo que uno aprende muchísimo más de los demás de lo que uno cree que uno sabe uno mismo. Muy buenos estos consejos. Yo quiero agradecer a Esteban Torra por estar aquí en Atar 360. Yo creo que este es el primer programa que hacemos que profundizamos en todo esto de capitales de riesgo, de los startups. Es fascinante, y evidentemente tú tienes una larga experiencia en eso, eres muy apasionado, te gusta, y yo creo que Atar 360 está feliz de haberte tenido aquí con nosotros. Gracias, Ariel.
nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante Churromanía. Churromanía.